modus operandi, qué procesos fisiopatológicos provocan los. Recuerde que aquí está la administración, la absorción, la distribución, metabolismo, eliminación. Hoy vamos a ver este tema. Los tóxicos, y este ya es así un resumen, los tóxicos pueden tener una acción reversible e irreversible. Eso ha debido encontrar. Este casi siempre es letal. Ahora, por otra parte, este tóxico puede tener una acción local o puede tener una acción sistémica. De eso trata este tema. En la selectiva, se ha debido enterar usted que existen varias posibilidades que el tóxico ataque a determinadas estructuras diana, como las hormonas, neurotransmisores, enzimas o electrolitos también. Pero también puede alterar la funcionalidad de la membrana. Eso es lo que hay que fijarse. Y es así lo que yo quiero que me haga un esquema del tema que va a leer, ¿sí? Un resumen, uno general, y ya luego por aparato respiratorio, sistema nervioso. No va a ser eso en forma de tablita, como una matriz, ¿no? ¿Qué tóxicos sacan el sistema nervioso? Y entonces anota aquí depresores, estabilizantes, irritantes. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los depresores? Es que van a potenciar los receptores GABA, por ejemplo. Y estos estimulantes hay de 3 niveles. Bueno, pero esto es para el tema número 7. Hoy nosotros nos vamos a circunscribir a este mecanismo de acción. Ojalá lo haya podido leer. Así va a ser mucho más fácil entender. Con esto yo puedo animarme ahora a empezar la explicación. Mecanismos de toxicidad. En este párrafo nos está hablando el autor, el doctor Repetto, de que en este Congreso de Psicología Europea se vio por conveniente, fíjense, 94, el año que nacieron, creo ustedes, o mucho antes, ¿no? Era necesario que la psicología cambie de la meramente descriptiva a una mecanicista. Hoy se estudia la toxicología de acuerdo a sus mecanismos de acción. Es eso lo que le está comentando aquí, ¿no? Ahora, otra verdad que hemos aprendido en el capítulo anterior es que una molécula es tóxica, es activa cuando está libre, cuando no está unido a las estructuras. Recuerde que los tóxicos pueden estar ligados a las proteínas plasmáticas en una fracción, pero hay una partecita que es libre. Esa libre es tóxica. Ahora bien, algunos tóxicos pueden atacar a los genes. Eso estudia la genotoxicología, no es al revés. Cuidado que me pongan la genotoxicología, estudia la toxicidad de los genes. No, estudia qué tóxicos atacan a los genes. ¿Ya? Vamos aquí. Y entonces hay esta toxicología, genotoxicología, es esta especialidad, y aquí surge otra, toxicología celular, a nivel de células. Luego esta de cuál es el órgano diana, y ahora sí, toxicogenética, que es diferente a genotoxicología. No se vayan a equivocar en eso. La toxicogenética me está indicando qué particularidades tiene una persona para reaccionar frente a un tóxico. Eso es muy diferente, ¿sí? Anótense, entonces, que esto, la otra es qué cosas toxican a los genes, pero aquí es por mis genes qué cosa me puede intoxicar a mí. Por ello que cada uno reacciona de diferente manera. Bien.
Los efectos que puede producir un tóxico se pueden ver a diferentes niveles. Superficial, ¿sí? En la piel. 2, se puede conocer de manera superficial. La gente puede aprender esto de manera superficial también. O más profundamente, entendiendo los mecanismos fisiopatológicos, o mucho más específico, explicarnos por qué se da ese efecto tóxico. ¿Por qué ese efecto tóxico? 2007 marcó, sí, un antes y un después para poder clasificar los efectos tóxicos desde el punto de vista de la toxicología mecanicista. Y entonces ahí se pudo por fin entender qué eran los aductos, ya lo sabemos, que son aductos, hemos visto en el diccionario también, ¿no? Las oxidaciones, las alteraciones hormonales. Pero hay algo interesante, que todo esto nos ataca, todos estos nos atacan, pero por nuestra homeostasis podemos frenar, podemos detener. Ay, qué pena, fíjense esta palabra, paradójicamente. Esto que nos defendía en algún momento se puede volver nuestro enemigo. Y ahí surgen las enfermedades autoinmunitarias. Bien. Procesos de acción tóxica. Unos atacan la estructura, la morfología, y otros la función, la fisiología. ¿Ah? Los procesos entonces atacan a la anatomía o a la fisiología. Ahora, no se sabe si primero, si es más importante la morfología o la fisiología. Eso había que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Efectos nocivos, los efectos tóxicos, pueden ser reversibles e irreversibles. Irreversibles, obviamente, va a tener que terminar con la muerte. De la estructura del tóxico depende dónde se va a dirigir. Claro, nosotros sabemos que, por ejemplo, los grupos hidroxilo tienen más tropismo al sistema nervioso. Villarroel, ¿por qué no se retira? La veo muy nerviosa, no toma apuntes. Tal vez le puede hacer mucho mejor haciendo otra cosa. Va a disculpar, doctora. No va a pasar. Claro. De verdad, yo me quedo con las personas que quieran tomar apuntes y que me quieran preguntar. Me distraen, pues, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí tratando de conectar mis neuronas y veo ahí que alguien se rasca su cabeza, la otra se hace aquí miércoles. No sé, si yo estuviera a ese lado, estuviera loca de tomar apuntes y estuviera, a ver, ¿en qué momento le pregunto? ¿Ve? Ayer, antes de ayer, estuve en el curso de mi hijo, bueno, el viernes era, y a la mejor alumna de su curso le preguntan algo, y la chiquita de 14 años dice, ay, eso no entiendo muy bien, le dice al profesor. Y yo pienso que esa chiquita es muy inteligente y no quiere caer gorda, compañeros, no quiere ser sabelotodo. Y eso yo les decía a mis hijos, a mí me digan eso, nada. A mí me mandan callar en cualquier lugar. Doctorita, que participen todos, me dicen, ¿no? Porque yo no dejo ahí que ni bostezo. Si no preguntas como si no hubiera ido, pues joven. Ojalá esa reflexión haga despertar. Ahora, y si no tengo ganas, ¿para qué voy a ir? Bah, me quedo en mi cama. Que me ponga cero, pues, ausencia, no importa. Bien, entonces, algo que aquí hay que resaltar, que un tóxico se va a dirigir al hígado, al riñón, al sistema nervioso, dependiendo de su estructura química. Claro, la estructura química define
las propiedades físico-químicas. Esto hemos aprendido en química orgánica. Bien, mecanismos básicos. Esto se me ha desconfigurado de la versión original, que era en PDF. Creo que ustedes tienen PDF. Entonces aquí tengo, ¿no? La acción del tóxico puede ser en la anatomía, estructura, o en la fisiología. En la anatomía puede destruir y todo esto, puede provocar daño en los lisosomas, o en la función, la permeabilidad no va a ser la misma. Las enzimas van a estar con diferente actividad, o la mitosis va a estar alterada. Vamos a ver. Otro punto muy importante aquí. Un primer mecanismo de acción tóxica se inicia en la alteración. ¿Cómo? Inhibiendo, activando o induciendo a las enzimas. Esto hemos visto en el capítulo anterior. Ahora bien, cuando disminuye el ATP, la primera que lo siente es la bomba de sodio y potasio. Un ratito voy a bloquear. Una vez que lo saque ya no van a poder entrar. Ya, espero que así sea. ¿Para qué sintetizamos ATP? Para que funcione todo. Pero de ese todo, lo más importante son las bombas, porque esta bomba hace, ¿no es cierto?, entre el sodio que salga el potasio y la otra bomba de calcio, obviamente que ingrese el calcio. Ahora, si no hay ATP, no funciona esta bomba, no hay esta cinética y se va a ir acumulando el ion lactato. Claro, porque no va a haber también el ingreso de oxígeno. Otros mecanismos son los efectos retardados. ¿Y dónde se puede encontrar esto? En los mensajeros secundarios, en las señales secundarias. ¿Sí? Hay otros tóxicos que van a atacar al AMP cíclico. Ya habíamos discutido, un momentito voy a... Ya, el que sale desde este momento ya no va a poder entrar, joven. Al que retire ya no va a poder entrar. No debemos olvidar que en el metabolismo de los tóxicos podemos tener hijos. No son hijos, son metabolitos, mucho más tóxicos que las moléculas de origen. Y entonces pueden ser agentes alquilantes o los radicales libres. La mayor parte de este tema habla de radicales libres, ¿no? ¿Qué son agentes alquilantes? Metilo, etilo, propilo, arilo, fenilo. Chao, Victoria. Se movió, se queda ahí. Aquí yo tengo esta molécula que es el glutatión. Recuerden que el glutatión es nuestro antídoto natural, que está hecho a base de ácido glutámico, de cisteína y de glicina. Estos nos cuidan, por eso está aquí, miren, ambos mecanismos están regulados por los niveles de glutatión. ¿Qué mecanismos estos? De formar agentes alquilantes y radicales libres. Claro, entonces cuando uno se intoxica con gran cantidad, no damos abasto, no tenemos glutatión indefinido, o también estas proteínas que tienen grupos azufre, grupos sulfidrilo. Hace rato ya había comentado el carácter inmunitario. También hay procesos toxicológicos porque se afecta el sistema inmunitario. Vamos al punto 1, que según este cuadro, ¿no ve? Acciones en la estructura. Esta parte vamos a ver, esta parte. ¿Cómo es que se afecta la estructura? Entonces tengo aquí. Para esto yo tengo que recordar este término de causticación.
tanto los ácidos como las bases pueden provocar este tipo de proceso tóxico, que está relacionado con la acción local, pero una acción selectiva. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Los tóxicos pueden ser de acción local y de acción selectiva. Aquí estoy ahora. Pero en la selectiva, el tóxico puede atacar solo a los ribosomas o solo a las mitocondrias, ¿no? Todo este párrafo te habla de eso. Vamos a ver. Cuando ataca a la morfología, a la estructura de la célula, se puede provocar la muerte celular. Esta muerte celular puede ser la denominada necrosis, pero que hoy se prefiere llamar oncosis. Y la otra es la apoptosis. Entonces, los tóxicos pueden provocar la muerte celular. Uno, no va a querer escribir, ¿por qué? ¿Por qué otras veces me acepta? Algo debo de activar. Tengo que descubrir eso. De aquí a 2 años yo creo que voy a descubrir, ¿no? Bueno, ni modo. Aquí. Entonces en esta muerte celular yo pusiera, ¿no? Necrosis y la apoptosis. La necrosis que hoy en día se llama oncosis. Ahora, todo este párrafo de qué te habla, de que esta necrosis es por una agresión, por una injuria. Un tóxico, un golpe, una radiación puede afectar a la célula. La gran característica de esta categoría es la inflamación, no hay que olvidarse. Entonces la célula agredida se llena de líquido, se hincha y revienta. Aquí está, miren, está la inflamación, se vuelve como un balón, se forma vesícula, una bolsa y estalla. Ahora, esta es la apoptosis que se la conoce como muerte celular programada. Este autor dice, por favor, no lo llamemos así. Desde el punto de vista de la toxicología, uy, ven, calladito, ven. Para la muerte destinada a la sustitución. Una célula que es agredida por un tóxico, entonces entra en apoptosis para recriar. Ven, Toñito, no hagas bulla, ven. Fíjense que esta muerte celular, como apoptosis, ya fue descrita en 1800, no con ese nombre, porque en 1970 es que se propone la apoptosis, pero fíjense que Virchow en 1800 ya habló de ella. Interesante. Ahora, en la apoptosis no hay inflamación, esa es la gran característica. Ahora, en 1972, lo que le estoy comentando en este momento, ¿sí? Se propone ya la apoptosis, pero como renovación celular. Una célula que ya no funciona bien debe de ser sustituida por una jovencita. Entonces aquí, apoptosis, proceso activo, está controlado genéticamente. Por ello que una persona envejece más que otra, una es más opa que otra, ojalá me deje entender. ¿Sí? Su piel más arrugada que otra, porque genéticamente está controlada la apoptosis. Entonces, la apoptosis es para seguir manteniendo la fisiología y la anatomía de un individuo. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué tenemos que hablar de esto en toxicología? Es que los tóxicos pueden alterar la apoptosis. Esa es la pregunta de examen. Formas de muerte celular.
lo que hemos indicado. Genética, apoptosis, las endonucleasas son las bajar aquí. ¿Y cuáles son los tóxicos que más afectan la apoptosis? Corticoides. Esa es la pregunta de examen. ¿Qué es cortisona, hidrocortisona? Y las dioxinas, todo lo que se produce en las industrias. ¿Quiénes matan las células? ¿Quiénes provocan necrosis? Este es el mecanismo. Y aquí el tetracloruro de carbono, todo lo que son las quinonas, faloidina, es un tóxico de la manita faloide. Más adelante creo que lo volvemos a nombrar. Y el famoso paraquat. El paraquat es un herbicida. Se usa mucho en Santa Cruz, jóvenes, paraquat. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué tiene paraquat con la muerte celular? Este es un herbicida que se utiliza sobre todo en agricultura, claro. Pero accidentalmente puede una persona ingerir este herbicida. Bien, vámonos aquí. Entonces, los agentes físicos, como las radiaciones, el calor, o también compuestos químicos, pueden necrosar nuestras células. Ahora, puede que la interacción sea más leve, entonces solo puede haber apoptosis. Esto es lo que se ve cuando nos quemamos, cuando vamos a la piscina, nos exponemos unas horas y peleamos, ¿no? Aceleramos la renovación. Pero si yo estuviera, no sé, 2, 3 días o estuviera en la cama solar, puede provocar la muerte de las células en mayor cantidad. Estas sustancias es algo extraño. 2,3-dimetil 1,4-naftoquinona. Hace rato habíamos dicho, ¿no? Las quinonas son las que debemos de aquí. Ay, tan rápido he pasado. Aquí. ¿No? Aquí está quinona. Doctora, aquí. La naftoquinona que habíamos visto aquí, ¿no? Una quinona aquí, 2,3-dimetil 1,4-naftoquinona, a bajas concentraciones induce la mitosis, pero a concentraciones medias, apoptosis, a más altas, necrosis. Esto es lo que no debemos olvidar como un ejemplo que puede suceder siempre. Una sustancia puede ser medicamento con una determinada dosis, a una mayor podría ya ser irritante y con una dosis mayor puede provocar un efecto no deseado. En todo esto de la necrosis, donde hay inflamación, no debemos olvidar esto, que se van a activar las fosfolipasas, enzimas que van a destruir nuestra doble capa de fosfolípidos de la membrana, y de esta manera se está afectando la anatomía de las células. El edificio ya no es lo mismo. Bien, la apoptosis, fenómeno activo que supone la activación de los genes de muerte. Entonces, cuando una célula tiene que renovarse, se van a activar estos genes de muerte y se van a sintetizar diferentes proteínas que van a regular la transcripción, la traducción y la síntesis de lo que se tiene en estos genes. Solamente así se puede entender.
que cuando una célula tiene que morir por el tóxico o porque le toca morir, se activa esta cascada de proteínas. Ahora bien, cuando se da este ataque, se va a poder sintar esta proteína P53. Yo creo que esto lo ha avanzado en varios temas de bioquímica. Esta es la proteína estrella, ¿no? Entonces, cuando el tóxico se une a nuestras enzimas, por ejemplo, cuando el tóxico se une a nuestras enzimas, entonces aquí se va a dar una defensa de nuestro ácido nucleico, que es más importante, porque si llega a mutar este DNA puede haber cáncer. Ahora, bien, ¿cuál de estas proteínas es la estrella que está en la defensa? Proteína P53. Esto es de conocimiento general, no se vayan a olvidar. ¿Cuál es la proteína más importante que viene a ser un protector del cáncer? La proteína P53. Apoptosis y necrosis. Entonces esto es fácil memorizar, ¿no ve? Origen, programación, accidental. ¿Sí? Aquí hay inflamación. Aquí no, más bien se seca como un chuño en la apoptosis. Vamos a la siguiente. Aquí. La P53 del cromosoma 17, otro clásico, ¿no? Como el síndrome de Down, cromosoma 21. Aquí, P53, cromosoma 17. Entonces, una alerta tumoral, una respuesta tóxica es activado por este factor, parece el ALF, ¿no? Pero es el ARF. Y expresa la proteína en cuestión. Y de esta manera se puede dar la apoptosis o una senescencia. Se deja de llevar a cabo el ciclo de la mitosis. ¿Qué enzima es la que tiene papel principal en la apoptosis? Caspasa. ¿No? Las caspasas, las calpaínas, catepsinas. Lo que yo le voy a preguntar, ¿cuáles son las enzimas más involucradas en la apoptosis? Caspasas, caínas, catepsinas, nada más. ¿Por qué es que se activan? Ante la presencia de los tóxicos. ¿Por qué se llama caspasas? Porque son dependientes del ácido aspartico, y viene su nombre. Cisteína dependiente aspartato, ¿no? Proteína específica. Y solamente como conocimiento general, este tipo de proteínas también existe en el gusano C. elegans, que es uno de los seres vivos estudiados bioquímicamente y tratando de relacionar con nuestras estructuras. En realidad, la caspasa viene de la procaspasa, claro. De otra manera no se entendería, tiene que estar inactiva, Entonces, un tóxico en realidad a quién va a activar es a la procaspasa para que me dé caspasa. Y la caspasa va a hacer que se activen otras proteínas como las calpaínas, catepsinas. Y una de ellas, la más importante, es esta, endonucleasa. Otra, topoisomerasa. Este nombre a mí ya me está indicando que esta enzima tiene la capacidad de romper las uniones internas, del DNA. Bien, por esta parte, miren, 15 caspasas que están en 3 grupos. Las que inician
las que forman un complejo y las que van a terminar. ¿Sí? Ejecutoras e inductoras ejecutoras, el tercer grupo. Esto me estoy olvidando. Es importante el citocromo C. Este conjunto de enzimas, claro, que está en la membrana interna de las mitocondrias. Por eso está hablándome aquí, ¿no? El primer cambio que produce la apoptosis es que se cambia el potencial de la membrana de la mitocondria. Y esto hace que se escape este conjunto de enzimas que va a provocar cambios en el citoplasma. Así es como aquí podemos entender con este gráfico, ¿no? Aquí yo tengo la matriz mitocondrial, el tóxico que va a afectar a la membrana de la mitocondria. Cambia la parte eléctrica de la membrana de la mitocondria y el citocromo C es liberado del interior de la mitocondria al citoplasma. En el citoplasma, este citocromo C, ¿qué va a hacer? A la procaspasa la convierte en caspasa, activación de caspasa. Y esta va a provocar cambios en el núcleo. Qué pena, ¿no? De la mitocondria sale al citoplasma y se dirige al núcleo. Por eso que se pone esta otra línea. Las caspasas del citoplasma pueden pasar al núcleo. Y provocar, claro, lo que está anotado aquí, la fragmentación. Ahora bien, ¿cómo se estudia la apoptosis? Y tenemos aquí varios métodos. Yo conocí gente que solo estudiaba apoptosis, apoptosis y apoptosis, nada más. ¿Cómo se puede medir? Citometría de flujo, a ver. Como un cúlter, que solamente ve la condensación del núcleo. Cuantificación, esta técnica de cuantificación conocida como túnel, ¿no? Citometría, el revelado con un colorante, tal como se hace en DNA, lo que han aprendido con el doctor Dante. Electroforesis, claro, va a tener otra velocidad la célula en apoptosis. Y entonces se irá más al ánodo o más al cátodo. También con esto se puede estudiar. Ahora, con el microscopio es otra técnica. Todo esto son en aparatos. Esto es con el microscopio óptico, como el que tenemos, o el electrónico. Nosotros le llamamos a esto eléctrico, ¿no? ¿Y qué se va a ver? El núcleo en forma de media luna. Formas para saber si una célula está en apoptosis. Ahora, en las células renovables, en las células que se tienen que cambiar, como en la piel, por ejemplo, hay mucho de gen proapoptósico. Claro, tiene que cambiarse, recambiarse constantemente. Mientras que en las células cancerosas predominan los antiapoptósicos. Con esta gráfica podemos ver eso, ¿no? Factores a favor de la apoptosis y en contra de la apoptosis. En nuestro cuerpo hay un equilibrio, esta flechita debía estar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el tóxico? El tóxico entonces se va a inclinar. Nuevamente aquí te habla de pura bioquímica, ¿no? Del gusano. Así como la Escherichia coli es la mamá de las bacterias para estudiar bioquímica, este gusano lo es entre los helmintos. No le voy a preguntar nada del examen, pero más o menos se le tiene que quedar grabado eso, ¿no? Que el gusano es lo máximo para estudiar muchas de las enzimas que puede tener algún parecido con el nuestro. Ahora bien, cada región de nuestro sistema nervioso sigue un patrón de muerte celular programada. Qué interesante. Cada parte de nuestro sistema nervioso tiene un patrón de apoptosis. O sea, cuando vamos envejeciendo, la región temporal puede ser la que vaya
teniendo un recambio cada vez menos. Por eso que la gente memoriza menos, reacciona menos, se le dice, ¿qué le parece? Y piensa 2 horas. Eso es parte de la vida. ¿Debido a qué? Al patrón de apoptosis de cada parte de mi sistema nervioso. Ajá. Pero esto puede ser acelerado, puede ser alterado por tóxicos, como el mercurio orgánico. Entonces podemos aquí concluir. Varias personas pueden tener un envejecimiento del sistema nervioso diferente al promedio por su contacto con los tóxicos. Por ello que en medicina preguntamos a los pacientes en qué trabaja, porque estamos queriendo ver, o quisiéramos, o esa es la teoría, de que si los tóxicos de su trabajo pueden afectar o no a la apoptosis de su sistema nervioso. Bien, este tipo de proteína está presente en todas nuestras células, pero puede estar en mayor cantidad en aquellas células que tienen un recambio más acelerado. La piel, por supuesto. Nuestra piel tiene más de este factor proteico BCL2 para defendernos, claro, de las agresiones. Nuestra piel es la que está en contacto. Cuando usted se pone guantes, ahí se da cuenta de la importancia de la piel de nuestras manos. Cuando se pone guantes, dentro de un rato ve que su guante está amarillo, negro, verde, con todo lo que tocamos. Bien, ¿quiénes pueden acelerar, inducir la apoptosis? Trióxido de arsénico. El arsénico es uno de los elementos más tóxicos y que están en la punta de nuestra nariz. Nadie puede creer que el arsénico solo está en las minas, por favor. Los chips de las computadoras están hechos a base de arsénico. Este otro elemento, el paracetamol, está en todos los hogares. Provoca apoptosis. Recuerde que este es el agente cancerígeno del hígado, el más potente de los medicamentos, y que todos los días lo tomamos. Todos los días los tomamos. Ahora, en la apoptosis que hemos indicado, importante la migración del citocromo C, de la mitocondria al citoplasma. 2, la concentración del calcio. Es fundamental. Ya vamos a ver en otra imagen. Otras sustancias son estas: dimetilnitrosamina. Nitrosamina. Esto lo ha avanzado en bromatología. Nosotros consumimos muchos compuestos en base a nitratos, nitritos, que se van a minar por su catabolismo natural. Todos estos que pueden ser inductores de apoptosis. Ah, qué pena, miren. Paracetamol consumimos para todo, ¿no? Pero no quiero. Plomo. Este es el representante de los metales pesados. También es un tóxico que está en contacto con nosotros por todo y por nada. En todo lo encontramos al plomo. Bien, aquí está su explicación. Plomo se une a la proteína MTP y provoca agujeros en la membrana de la mitocondria. Y entonces sale el citocromo C para activar a la procaspasa y a las caspasas. Otro ejemplo son estos tóxicos. Microcistinas, que se encuentran en este tipo de algas. Pueden llegar hasta formar tumores. Su explicación es la misma que hemos visto arriba.
el citocromo C, que va a activar a la procaspasa y todo lo demás. Segundo grupo, ¿cómo se altera la fisiología? Esto es muy fácil deducir porque ya lo hemos visto en fisiología, pero uno, se puede modificar la permeabilidad. Recuerden que nuestras membranas son semipermeables. Entonces aquí se van a volver permeables. Dos, modificando la actividad de las enzimas. Otros tóxicos no hacen nada aquí, pero sí afectan a las enzimas. ¿De qué maneras? Uno, bloqueando los sitios activos de las enzimas, como lo hacen los IOF. Segundo ejemplo, los metales, que bloquean estos grupos. Estos grupos son los blancos para los tóxicos. 3, se enlazan. Los tóxicos se pueden enlazar con nuestros metales necesarios. ¿Qué metales necesarios tenemos? Magnesio, cobre, selenio, necesitamos, sí, pero viene el tóxico y se liga. Por eso se llama este tipo de tóxicos metalprivas. Nos privan de los metales. Y cuando yo no tengo estos metales, se inactivan mis citocromos respiratorios. ¿Cuáles son esos citocromos respiratorios? Ya los sabemos, ¿no ve? NUR reductasa, FUR reductasa, ubiquinona, todos los miembros de la cadena respiratoria. Bien, un ejemplo importante son los tóxicos de este hongo, Amanita phalloides. Hace ratito les había mencionado faloidinas, o también se llama el otro grupo, amatoxinas o amanitinas. Son cadenas de aminoácidos que inhiben a la ARNA polimerasa 2, bloqueando la síntesis de proteínas. Y la célula muere de desnutrición. O es trágico lo que cuando pasa esto. Afortunadamente, hasta donde yo sé, no tenemos este tipo de hongos o no se lo ha denunciado. En Bolivia no tenemos este tipo de hongos. Pero a mí me tocó, mientras estudiaba en España, una familia con sus 3 hijos se fue al campo, llegaron a la casa, vómitos, al día siguiente no se querían parar, el tercer día peor, el cuarto día lo llevan al hospital y el quinto día recién dicen, los hijos jugaban debajo del árbol. ¿En qué árbol? Vamos al árbol y había manitas, murieron los 3 niños. En España, en Europa, ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasará? Bien. Seguimos en este grupo. Fíjense, aquí estoy en el 1, aquí, B2, que era modificando la actividad. Ahora me voy al B3. Todo esto es de la modificación de la reproducción. Claro. En la mitosis. 3 grupos hay aquí. La permeabilidad, la actividad enzimática y la mitosis. ¿Cómo se puede modificar la mitosis? Interfiriendo, provocando cambios en el material que no son los genes. Ejemplo, colchicina. Por ello que en biología molecular se tiene mucho cuidado al manipular esta sustancia. No sé si se acuerdan. El doctor ha tenido que decirles la colchicina. Se utiliza esta colchicina para bloquear la hibridación del DNA cuando quieres parar. Hay otros tóxicos que atacan los genes. ¿Cuáles son esos? Aquí lo tienen, ¿no? Aquellos que pueden producir mutagénesis, teratogénesis. Y entonces aquí podemos poner el ejemplo clásico, que es la talidomida. Ya la hemos visto, talidomida. Y unas alteraciones que no se transmiten de padres a hijos, ¿no?
pueden provocarle el problema a la persona. Y entonces ahí podemos ver los casos, por ejemplo, de ginecomastia. Ahora bien, teratogénesis quiere decir originar monstruos. Pero claro, estos humanos no son monstruos, pero solamente se utiliza ese término para indicar que tiene anomalías macroscópicas. Ahora, las acciones sobre los genes es estudiado por la genotoxicología, que es otra cosa, no se vaya a confundir. Bien, la proteómica es la ciencia que estudia el conjunto de proteínas que tiene nuestro gen. Recuerde que nuestros genes están rellenados con las histonas, que son las proteínas. Entonces, esta ciencia estudia las proteínas de nuestro DNA, que están amortiguando, están acolchando. Y de esto depende cómo van a funcionar los genes. O sea, es una ciencia nueva y con esto se quiere ver cómo reaccionan los genes frente a un toque. Proteómica. Proteínas de la superficie de la membrana celular. Nosotros conocemos sobre todo a los antígenos, pero también vemos por nuestros estudios de bioquímica que hay varios tipos, ¿no? Como las integrinas, las que pasan las 2 capas de fosfolípidos, ocludinas, las que están más en los canales, y las caderinas, las que adhieren. Estas son proteínas de superficie. Bien, entonces, gracias a estas, nuestras células pueden admitir, pueden pegarse o pueden repeler otras células, por eso dice adhesión, o pueden ligarse a un tóxico. Si un tóxico tiene afinidad por la integrina, pobre célula. Entonces, aquí tengo el ejemplo. El cadmio y el calcio y el magnesio, radio, se unen a la caderina de los epitelios del aparato digestivo, del aparato respiratorio. Esto provoca que las células esas tengan una mala función, porque sus mensajeros secundarios están alterados. Por todo lado y a cada momento tienen ya 10 han elevado. Sí. Puse eso en el WhatsApp de ayer, puse. Pregúntele si no a la doctora. Gracias. Va a disculpar. Ay, quiero mi clase presencial. Bien. Para todas nuestras células están en contacto con los tóxicos. Lamentablemente, una de mis proteínas superficiales es coqueta con uno de los tóxicos. Así se puede entender. Afortunadamente, igual que coquetas, yo tengo todos estos agentes de defensa. ¿Sí? Ya habíamos dicho las metalotioneínas, como el glutatión. Metalochaperonas, chaperonas. Estos son mecanismos de defensa. Ahora bien, los iones metálicos, hierro, cobre, estaño, mercurio, afectan la transcripción. La transcripción es el momento en que el DNA le está dando la información al RNA mensajero. Eso es la transcripción. Los sistemas de transporte permiten adquirir metales, pero evitan los efectos tóxicos.
son estos sistemas de transporte? La transferrina, por ejemplo. Ustedes saben que esa transporta el hierro, pero no solo sirve para transportar, sino también de esa manera lo tiene al hierro en su bolsillo y le dice, ven, ven, te llevo, pero deja de molestar a mis otras células. A eso se refiere. Los sistemas de transporte transportan, pero evitan. Chaperonas. Hace que se distribuya muy bien los iones a las enzimas. Recuerden que las enzimas necesitan de cobre, de selenio, de magnesio. Las enzimas son metalodependientes. Ahora bien, nosotros en la dieta consumimos metales, sí, sobre todo zinc. Este es el más importante porque modula los genes y hace que todo nuestro cuerpo funcione bien. Por ello que el gobierno boliviano proporciona jarabe de sulfato de zinc a los niños. No sé, miren ese inciso de que se lleva a la posta, niño que debe salir con zinc, jarabe de zinc. Coronavirus. Receta número 1, zinc. Ahora sabe por qué, ¿no? ¿Por qué se recetaba zinc? ¿Por qué se receta zinc en el coronavirus? ¿Cuál es la respuesta? Porque participa en la modulación de la expresión que son necesarios para el equilibrio de los metales en general. Recuerde que con el coronavirus lo que más se tiene es la destrucción de los glóbulos rojos y con ello el aumento de hierro. El hierro es el que provoca diferente daño en nuestras enzimas, en nuestras células, que se defienden a través de la liberación de las citocinas. Por eso que durante este año manejamos la tormenta de las citocinas. Ahora, si el hierro en el coronavirus provoca estos daños, el hierro como metal, el zinc modula, controla la actividad toxicológica. Pregunta de examen, jóvenes. Vamos a ver. Clases de mecanismos. En estas, ¿qué podemos encontrar? De acuerdo a Rand, las estructuras dianas pueden ser variadas, las hormonas, las enzimas, pero aquí sobre todo hay que tomar en cuenta las de naturaleza proteica. ¿A dónde se dirigen los tóxicos? Sobre todo a las proteínas. Ahora, las proteínas pueden tener forma de receptores. ¿Ah? Por ello dijimos que hay las proteínas de superficie como las caderinas, las integrinas. Pueden estar las proteínas en el canal de sodio, de potasio, de calcio. O pueden ser enzimas. O pueden ser moléculas transportadoras como acabamos de indicar, la hemoglobina, la transferrina, la ceruloplasmina para el cobre. Entonces, tomando en cuenta esto, los mecanismos de toxicidad pueden ser mediada por receptores. Los tóxicos atacan a los receptores, a los canales, a las enzimas o a las moléculas. ¿Sí? Esto sirve para clasificar. Ahora, mediada por receptores. Cuando hablamos de receptores no hay que olvidar esta palabra clave, jóvenes. La toxicidad va a ser específica. Cuando se habla de mecanismos no mediadores, que pueden ser, no tienen que ver con receptores. Entonces, se pueden formar quelatos. Usted sabe que estos son con coordinación. Los metales pueden formar quelatos. O pueden reemplazar. Miren qué interesante.
un tóxico metálico puede reemplazar a uno que yo necesito. Ejemplo, el potasio yo lo necesito, es un metal intracelular. Pero mis enzimas confunden al litio con el potasio. Y entonces el litio va a entrar dentro de la célula. Yo necesito cloruro, sí, pero mis enzimas confunden al bromuro con el cloruro y lo dejan entrar. Recuerden que el cloruro es muy importante para la regulación del pH. Recuerden que se regula el pH a través de la liberación de cloruros. Y entonces, si no se elimina cloruros, el pH se modifica. El calcio, fíjense, de mis huesitos, va a ser confundido por el plomo. Y entonces, ¿qué le dice mi enzima? Pase plomo, pensando que es calcio. Y se ubica el plomo en mis huesos. Y el niño resulta paralítico. Paralítico. Bien. Y los fosfolípidos que no son de mi cuerpo pueden ser reemplazados por extraños. Ahora, la tercera posibilidad es que haya antimetabolitos. No es que se parecen, sino son lo contrario. Aquí están los ejemplos. Bases púricas. Muchos tóxicos se parecen a nuestras bases púricas, a la adenina, guanina. Es decir, a la citosina, uracilo, timina. O a mis aminoácidos, tantos aminoácidos que tengo, ¿no? Lisina, leucina, isoleucina, valina, histidina, prolina, hidroxiprolina, ácido glutámico, ácido aspartico, valina, metionina, cisteína. Oye, todos los que tú sabes, ¿no? Y las acciones inespecíficas alteran la permeabilidad. Ahora bien, inespecífico está aquí, miren, inespecífico como los anestésicos. ¿Cómo actúan los anestésicos? De manera inespecífica, alteran la permeabilidad, desorganizan nuestras estructuras, modifican la fluidez de la membrana celular. Así es que trabajan los anestésicos. Esta tabla yo le recomiendo que se lo lea, le hace entender. Más o menos es esto lo que yo quiero que prepare del tema 7. Receptores, ¿no? Mecanismos de... Esta es la parte central del tema, por favor. Esto es lo que más debemos de saber. Mecanismos mediados por receptores. Entonces, esto es una toxicidad específica. Sistemática también se llama, ¿no? Y aquí tengo el A de aquí, miren, A, y el otro es el mecanismo B, no mediado por receptores. No se confundan con este B. Ahora, en estas mediadas por receptores, hay modificaciones en las enzimas, ¿sí? En su actividad, disminuyen su actividad que debemos de recordar. ¿Quiénes pueden disminuir la actividad? Sabemos, pH, temperatura, los genes. ¿Quiénes pueden aumentar la fosforilación? Por eso tenemos fosforilasa A, fosforilasa B, las activas, las no activas. Entonces, esta tablita, por favor, hay que irlas leyendo uno por uno. Esto ya habíamos visto, miren, inducción enzimática en los barbitúricos. Los hidrocarburos como el alfa, benzo, pireno, eso hemos visto en el tema anterior. Dioxinas, metilcolantreno, esteroides, acabamos de mencionarlo, Todos estos hacen que las enzimas aumenten en número. Activando receptores. ¿Esto qué era? Uno era en las enzimas. 2, en los receptores. Entonces yo tengo aquí receptores comunes, receptores
adrenérgicos, colinérgicos, GABAérgicos, complejos, los receptores dependientes de glutamato, se llaman estos, ¿no es cierto? Aril hidroxilasa, policíclicos agáticos, o pueden bloquear. El hierro más 2 de la hemoglobina es bloqueado por el monóxido de carbono, o el hierro de los citocromos por el cianuro. Ahora sí, los que no tienen que ver con receptores. Estos son los de acción local. Yo me pusiera de acción local, no selectiva. Pueden quelar. Pueden sustituir. Acabamos de ver, ¿no ve? Aquí, suplantación de metabolitos, las bases púricas, como es el caso del Bactrim. Acciones específicas que alteran la permeabilidad o producen esto que está leyendo. Tesaurismosis. Más adelante habla de esto. Sin embargo, este término debe ser aceptado como que es el resultado de la acumulación de un tóxico, de un efecto tóxico en determinado compartimiento, en determinado espacio celular. Y eso provoca el efecto negativo. Para hacerme entender, a ver, imagínese usted con sus pies estirados. Yo vengo con una carretilla y boto las piedras sobre sus piernas. ¿Qué va a provocar? Sus piernas van a sufrir un efecto por la acumulación de la arena. Entonces, ¿qué es tesaurismosis? Este es el resultado de la acumulación de tóxicos, sus metabolitos, y por el peso mismo, por su presencia, van a provocar alteraciones. Irreversibles, aquí están los ácidos, los álcalis. Irreversibles, van a provocar cáncer. Cuando alquilen, cuando arilen, cuando estén en estrés, los radicales libres. O los términos del óxido nítrico. Aquí reacciones con radicales libres. Cuando se altera el equilibrio del calcio, aquí interviene el glutamato y me va a dar el famoso síndrome de la comida china, por ejemplo. Síndrome de la comida china. El lindano es un insecticida organoclorado. Facilitan la entrada del calcio estos. Evitan la salida del calcio o paracetamol. Y mecanismos mixtos, alergias. Por hipersensibilidad, algunas personas son así. Otras porque están tomando inmunosupresores o estas otras cuando su sistema inmunitario se vuelve loco, autoinmunidad. Y el otro mecanismo, reproducción. Estos atacan a genes y los epigenéticos a otros sectores que no son los genes. Cuando afectan los genes directamente al DNA, de los espermatozoides, de los óvulos. O la otra alternativa a células somáticas, que no son los anteriores. Bien, entonces aquí, esta tablita, por favor, me sirve para recordar. El efecto tóxico reversible. Los efectos tóxicos pueden ser reversibles o irreversibles. Ahora, la reversibilidad puede ser lenta
con mayor desorganización estructural, como ocurre con agentes tensoactivos, alcoholes. Ahora, lo bonito aquí es recordar qué son los agentes tensoactivos. Y yo sé que lo saben, pero estos son los detergentes, por ejemplo, detergentes. Por ello que cuando una persona ingiere estos elementos, entre comillas, va a tener una muerte lenta, es que es la dosis tóxica. Es muy peligroso. Ay, 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 qué vergüenza. Adiós, Simone Gutiérrez. Es que no puedo aceptar, no puedo aceptar estar. Estoy pues con gente profesional hoy. ¿Acaso yo estoy, saben quién me duele la cabeza? Que soy tan opa que no puedo decirles, no pasemos clases. Y que me venga una pelada de 20 años a bostezar en mis narices. No es justo, no es correcto. Entonces, los detergentes jóvenes, tal como estamos leyendo, pueden provocar intoxicaciones donde la persona se recupere, pero lo hace lentamente. Pero cuando la dosis ha sido grande, va a ser una muerte lenta. Por ello que de esta clase debemos de llevarnos el tema de que no podemos dejar nosotros detergente cerca de los niños. Parece algo inocuo, parece algo inofensivo, pero no lo es. Ahora bien, no solamente el jabón y el AC son detergentes, o digo agentes tensoactivos. También en el lupus o en el altramuz. Esto se conoce como chuchusmuti, no sé si alguien lo conoce. Es un motecito blanco. Tarwi también se llama. Tarwi. Harina de tarwi. Después la quinoa también tiene agentes tensoactivos. La soya. Por ello que estos productos ya son pretratados para poderlos vender en el mercado. Anestésicos locales. Ahí está la lidocaína. Por ello es que no podemos, cuando estamos extrayendo la muela, no podemos administrar, me sigue doliendo. No, tiene una dosis, porque me va a provocar esta desorganización. Lo mismo con los alcoholes. Una persona no puede indefinidamente. A mayor alcohol que tome, va a tener mayor resaca, mayor tiempo de resolución. Así es como debemos entenderlo, esto por favor, ¿sí? Está bien. Los disolventes orgánicos como la gasolina, la clefa, ¿qué es lo que hacen? Disuelven los lípidos. Y se ha visto que esto es sobre todo del cerebelo. El cerebelo. Por ello que la gente que se clefea, cuando escapa en círculo. Interesante. Bien. Vámonos hacia abajo. Ácido tánico. Este ácido tánico se encuentra está relacionado con los tanatos, claro. Los tanatos son los aniones del ácido tánico y lo podemos encontrar en muchos vegetales. Claro, como reactivo también lo utilizamos. ¿Por qué? Tanatos. Los tanatos es muy utilizado en farmacia como antidiarreico, ¿sí? Todos conocen dicromato. Entonces, estos se conocen como está viendo aquí, rompedores de estructuras. Así como esta, la polivinil pirrolidona. Son todos compuestos químicos que debemos de tratarlos con respeto, porque lo que me va a provocar va a ser cambio en mis estructuras naturales. Entonces,
que se separen los fosfolípidos de la membrana celular o que se meta el anestésico en esa matriz por disolución o porque reacciona, puede alterar la permeabilidad. Y si se pierde la permeabilidad, se pierde la funcionalidad. Por eso es que nos anestesiamos. El anestésico entra, se mete en los lípidos de la membrana y empieza a nadar, y el sodio no funciona bien, y el potasio no funciona bien, y entonces estoy anestesiada. Estaba sin video. Bien. Entonces aquí tengo anestésicos locales como la quinidina, la lidocaína, la procaína. A la membrana lo que van a provocar es una estabilización. Claro, se estabiliza la membrana y de esta manera se impide su despolarización. Ustedes saben que eso es el potencial de membrana. Cuando le llega una orden a una célula, esta célula se tiene que despolarizar. ¿Cómo se despolariza la membrana de célula? Cuando entra el sodio y sale el potasio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace aquí la quinidina? ¿Qué hace la lidocaína? Impide. Y entonces mi célula funciona de diferente manera. Ahora bien, yo les había comentado que todo eso tiene que ver con el calcio. Aquí está. Calcio. Bien, el calcio para mí es el director de orquesta bioquímica. Y cuando yo tenga un aumento de esos anestésicos o de estos depresores, alcoholes como el etanol, propanol, la diferente barbitúricos, fenobarbital, amobarbital, secobarbital, y este dextropropoxifeno, que es un opiáceo, es el clocidol, los antidepresivos tricíclicos, todos estos jóvenes son depresores. Aquí hay que recordar eso. Los depresores son los tóxicos más potentes del sistema y pueden provocar la muerte por paro respiratorio. Pregunta de... Ajá. ¿Qué hacen aquí? Desorganizan, ¿no? Pueden desorganizar la estructura de la membrana celular. Pueden alterar la cinética del sodio, del potasio, del calcio. Ajá. Otra forma es por almacenamiento. Eso es lo que hemos llamado tesaurismosis. De tóxicos líquidos, sólidos, que pueden entrar por endocitosis, fagocitosis, pinocitosis, y modificar, arrinconar a los constituyentes intracelulares. Qué bonito es esto ahora. ¿Ah? En esto se basa los tatuajes. ¿Ah? Los tatuajes. Se acumula, se deja el colorante y eso entra por pinocitosis. El tatuaje no deja de ser tóxico, por supuesto. ¿Y qué es lo que puede provocar? Que las mitocondrias, que el retículo endoplasmático, que el GMP cíclico de la célula sean desplazados. En el caso de la piel, de los tatuajes, no hay mayor implicancia. Pero imagínense que suceda esto con el pulmón. Por ejemplo, los que trabajan con acerrín de las carpinterías, los que trabajan en las fotocopiadoras y tienen que cambiar la tinta de la fotocopiadora
o las que barren las calles sin barbijo. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos esos tóxicos en forma sólida o líquida pueden ingresar hasta los alveolos, acumularse y provocar tesaurismosis, alteraciones fisiológicas. Bien, irreversibles. Cuando se destruye, puede llevar a la muerte. ¿Quiénes están relacionados con estos? Radicales libres, derivados de óxido nítrico y los derivados del azufre. ¿Sí? Causticación. Aquí. Causticación. Supone la desnaturalización de proteínas. ¿Qué es causticación? Proceso mediante el cual los cáusticos van a afectar a una célula. Pero ¿cuál es su mecanismo de acción molecular? La desnaturalización de proteínas y de lípidos. ¿Por qué es malo el hidróxido de sodio? Porque mata las células. ¿Cuál es el mecanismo? Desnaturalización. Entonces, vámonos aquí a causticación. Desaniza los componentes de un tejido. Y aquí podemos diferenciar los cáusticos ácidos y a los básicos. Hay una diferencia en cuanto al resultado, pero empecemos por partes. Usted, por sus conocimientos de bioquímica, sabe qué es esto. Desnaturalización, proceso mediante el cual un agente altera la estructura de una proteína. Y en esta gráfica el doctor Repetto nos muestra las 4 estructuras que tiene una proteína. Voy a quedarme aquí porque esto usted domina, ¿no ve? Aquí está qué es primaria, qué es secundaria, terciaria. Muy bonito es esto. Ya lo sabemos, vamos a repetir. Bien, de las 4 estructuras, todos nosotros sabemos que la más estable es esta, la primaria, porque tiene uniones covalentes. Pero estas otras 3, tal como está aquí, lo va a leer, tiene uniones débiles de Van der Waals, puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro. Todo esto aquí me está hablando de qué. Ahora, ¿qué me importa a mí la desnaturalización? No, me tiene que importar. Porque cuando se desnaturaliza, se desorganiza, lo más grave, pierde su función. Pierde su función. Algo que debemos de reconocer es que su solubilidad se va a alterar. Claro, es lo que le pasa al huevo. El huevo es huevo. Cuando pongo olla caliente, ese huevo va a flotar, cambia su solubilidad. Bien, ahora sí. Cuando los cáusticos afectan los lípidos, nuestras membranas, van a hidrolizarlos y formar jabones. Eso se llama saponificación. Entonces, cuando son álcalis, es una necrosis colicoactiva. ¿Por qué? Porque se reblandece y se licúa. Pero los ácidos coagulan y endurecen o fijan. Entonces, por ello que al mirar un cuerpo, una herida, hay que ver eso. Si es algo duro, si es algo fijo, son ácidos. Pero si es líquido, si está licuado, es álcali. Esto es fundamental. Los tóxicos, xenobiótico es el tóxico. El tóxico se puede unir
a mis proteínas. A mis proteínas, ¿no? A mi DNA, a mi RNA. Por alquilación o arilación. Ya saben que aquí es el radical alquilo el que se va a introducir, es decir, uno de cadena no cíclica. Y arilación es un radical arilo, es decir, que es aromático o es cíclico. Entonces se van a dar estas uniones. ¿Qué tipo de uniones? Como nosotros sabemos y a estas alturas, yo sé que lo sabe, pero me gusta a mí recordar. Entonces, hay uniones intermoleculares. Y entonces ahí están las reacciones, las uniones dipolo-dipolo, que he aprendido cuando veía el tema del agua. Las fuerzas de Van der Waals. Después tengo las uniones de puente de hidrógeno y las uniones de puentes de disulfuro. Estas fuerzas son intermoleculares, diferente a las uniones interatómicas. Esto hay que diferenciar, que son las iónicas y las covalentes, covalente coordinado, covalente no coordinado, ¿no es cierto? Entonces aquí, ello indica que las fuerzas de unión xenobióticos son bastante débiles. Del tipo D, estas son débiles, todas estas son débiles. De puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, Van der Waals. Entonces, eso puede dar cierta esperanza de que el efecto sea reversible, porque son matrimonios débiles. ¿Por qué una persona no muere la primera vez? Bueno, a veces mueren, ¿no? Entonces, cuando se da la unión del tóxico, cuando se da la unión, le están llamando, del tóxico con una de nuestras estructuras, se va a afectar la actividad de esa estructura, de esa enzima, de esa hormona. Los ejemplos los tenemos con los derivados del LSD y de estos otros que estamos anotando, que los tenemos anotados. Yo quiero aquí aprovechar entonces esto. Aquí. Cuando hablamos de hongos, podemos hablar de los microscópicos y los macroscópicos. En estos macroscópicos acabamos de avanzar la manita faloides. Mayúscula, minúscula, no se escribe como usted quiera. No ve, cuidado que la computadora no le hace. Y yo tengo también el clavíceps purpúrea. Creo que ya les había explicado que este es un hongo que parasita al centeno, que es el hermano del trigo. Este es el famoso cornezuelo de centeno. ¿Se acuerdan que hemos avanzado? Cuando la gente tenía hambre, no había trigo. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, 1939-45. La gente tenía hambre, no había trigo, entonces había que darle pan con centeno, pero le estaba dando pan con el hongo. Y entonces este hongo tiene muchos principios activos. Uno de ellos es la ergotamina. El vasoconstrictor periférico, que se encuentra en todos los migrales. Por eso los migrales guaguas, miren, son prohibidos. El migral compuesto es prohibido. Porque a una persona le duele la cabeza por presión baja y por presión alta. A la mayoría de gente mayor le duele la cabeza por presión alta. Y entonces va a la farmacia, le venden migral. Y el migral produce vasoconstricción, es decir, le aumenta la presión.
Y entonces puede esa persona tener accidentes cerebrovasculares. Por ello hay que averiguar. Yo ahorita podía tomarme un Migral, ¿no? No, mejor un ibuprofeno. Por la tensión es que me ha dolido la cabeza. Tengo también la ergometrina. Metro, quiere decir útero. Este es un vasoconstrictor. Oye, este es maravilloso cuando una persona tiene su hijo. Este es el único compuesto capaz de que se contraigan los vasos sanguíneos del útero, si no la mujer moriría de hemorragia. Y guaguitas, tiene el ácido lisérgico. Ácido lisérgico. Este es un principio activo que tiene este hongo, que tiene la capacidad de producir alucinación. Por ello que era la droga de los hippies. No sé si saben ustedes quiénes son los hippies. Hubo una época en 1950, 1960, entonces era la moda, los hippies. Los que tenían cabello largo, sus lentes de colores celestes, verdes, los que estaban a favor del amor libre, el sexo con cualquier persona, una tontería de esas, ¿no? Y entonces, con esa época de los Beatles y compañía, han debido escuchar, ¿no ve? Estaba relacionado esta moda. Ahora de moda la cocaína, indudablemente todo tiene su moda, ¿no? El crack. Pero ese entonces, 1960 aproximadamente, 1950, este LSD. Entonces, con esto yo ya voy recordando. Recuerden que con la ergotamina estaba relacionado la gangrena, ¿no? La gangrena. Creo que les mostré diapositivas también. Bien, voy a borrar. ¿Qué estoy hablando aquí? Que los ejemplos más conocidos, los más estudiados de la unión que se da de los tóxicos con nuestras estructuras, se los he estudiado con LSD. Anestésicos. Ay, caramba, hay tanto para hablar de anestésicos. Antipsicóticos. La clorpromacina. Clorpromacina. Pueden leer esto, por favor, es maravilloso. Bien. Entonces, el tóxico se puede unir con nuestras estructuras por enlaces débiles. Pero también con enlaces covalentes. Y esto puede llevar más a la irreversibilidad. Es mejor que el tóxico se una con fuerzas de Van der Waals, cambio de pH y se puede romper esa unión. No debemos olvidar que el tóxico se puede biotransformar y me puede dar metabolitos más tóxicos. En esta biotransformación, ya lo hemos comentado, las enzimas más importantes de los tóxicos, según Harper, es el citocromo P450 y NADP, que es originado en el ciclo de las pentosas. Es importante recordar también a estas oxidasas de función mixta, o también a las MAO, ya hemos hablado de eso. Este párrafo me está indicando que todas estas enzimas que yo tengo pueden transformar al tóxico en más tóxico. Era mejor que no le dieran nada, ¿no? Bien. Los tóxicos alquilantes como metilo, etilopropilo,
butilo, etino, etilo, todos estos reactivos pueden unirse a mis estructuras guiadas, proteínas, ácidos nucleicos, mi hemoglobina. Según Castro, los metabolitos reactivos, o sea, los hijos de los tóxicos, se pueden clasificar según su vida. Entonces, de vida ultra corta, se unen a la enzima y enseguida la enzima se muere. Prefiere morir con el tóxico agarrado. De vida corta y de vida larga. Estos de vida larga están relacionados con los tóxicos de vía sistémica que pueden ingresar al interior. Este subtítulo está relacionado con los radicales libres. Electrofílicos, ¿qué quiere decir? Que tienen afinidad por los electrones, afinidad por los núcleos. Ahora, estos tóxicos que tienen tanta desesperación de los electrones es que tienen déficit de electrones. Esa es la característica del radical libre. Y desde ese punto de vista, estos tóxicos pueden clasificarse en duros y en blandos. Los radicales libres. Los nucleótidos más frecuentes y destoxicantes son el agua, glutatión. ¡Ay, qué pena! Pero si el tóxico se une al glutatión o a nuestras proteínas. ¡Caramba! Esto puede dar un hijo de entre nuestra defensa y el tóxico, tóxicos más potentes. ¿Qué factores determinan el ataque de una proteína? La reactividad del hijo. Claro, si el hijo está vivo y tiene más afinidad por una proteína, la cantidad, quiero decir, la sección, y si la persona tiene o no tiene mecanismos de defensa. A eso se les llama scavenger, está en inglés, scavenger, los mecanismos de defensa. Los mecanismos Pac-Man que atrapan los radicales libres. Acrilonitrilo. Está muy relacionado con la gotita, el cianoacrilato. Es el principio activo de la gotita. Ahora bien, los acrilonitrilos son componentes de plástico. Cada que se quema plástico, estamos liberando acrilatos. Cianuro, si es que fuera cianoacrilato. Entonces, estos componentes son electrofílicos blancos. El paracetamol es biotransformado por el citocromo y me da este metabolito, N-acetilparabenzoquinoneimina. N-acetilparabenzoquinoneimina o benzoquinonimina, así lo escribe el doctor Repet. Este es el hijo más tóxico del paracetamol. Especies reactivas. Las especies reactivas, ejemplos, radicales libres, epóxidos, iones carbonio. Son los epóxidos. Cuando entre dos átomos de carbono se mete un oxígeno. ¿Ve? Yo tengo aquí. Entonces este se abre, se queda con un y este entra aquí. Y cuando se meten dos oxígenos, ya es un peróxido. Y es un peróxido.
Ya es un peróxido. Ay. No puedo hacer ya. Bien. Entre estos tóxicos hay que rescatar al paraquat. Este herbicida que habíamos comentado, miren, este herbicida experimenta cambios y me va a dar un radical libre. A ver, lo voy a hacer bien, que vale la pena memorizarlo así. Ay. El paraquat, cuando ingresa a nuestro cuerpo, se une o se encuentra cara a cara con el oxígeno y entonces se oxida. Y el oxígeno se reduce. ¿Qué es lo que pasa? El oxígeno se reduce. Entonces, más adelante, este paraquat que se oxidó, se reduce. Pero este oxígeno empieza a chocar con otro oxígeno molecular y me va a dar un superóxido, un radical libre. Ojalá me deje entender. Para que se oxida, el oxígeno se reduce, como tiene que pasar. Y ese oxígeno reducido empieza a contagiarles a todos los oxígenos. Y el paraquat que se oxidó, se redujo, se comporta hidrosoluble y se elimina por la orina. 48 horas y el intoxicado ya no tiene paraquat, Pero el oxígeno que se convirtió en radical libre sigue contagiando y eso va a llevar a la fibrosis pulmonar. Y hasta que se diagnostique pasa mucho tiempo. Los carbenos poseen un carbón con dos sustituyentes que pueden ser alquilos o pueden ser arilos, dos electrones desapareados. Con diferentes spin, ya sabe qué es el spin, que gire a la derecha o que gire a la izquierda, ¿no es cierto? Eso puede diferenciar a los carbenos, o sea, a estos radicales libres. Son ejemplos, monóxido de carbono, aquí están, un carbono con dos sustituyentes. ¿Cuáles son esos dos sustituyentes? Medio átomo de oxígeno, medio átomo de oxígeno. O el metileno, que tiene doble enlace. Metilo sería con 3, ¿no? Pero metileno doble enlace. Bien. De todo este párrafo, lo que debemos rescatar es que medicamentos y no medicamentos y alimentos pueden ser biotransformados para darme especies reactivas del oxígeno o especies reactivas del nitrógeno y que pueden secuestrar los electrones de nuestros enlaces dobles. Es esto lo que acabo de comentar, ¿ven? Reacciones radicalares, óxido nítrico. Aquí son eros del oxígeno, son. Y ligación de moléculas con azufre, pero reactivas. ¿Qué son reactivas? Que les falta electrones. Entonces, radicalarias, aquí te está explicando lo que es química. No lo vamos a leer, pero es bueno que claro, que lo vuelva a leer usted. ¿Qué es oxidación? Aquí te está hablando. Cuando una molécula pierde es oxidación. Cuando gana es reducción. Cuando pierde o gana se vuelve en positivo o negativo, claro. Y esto le convierte en un radical libre. Y va a ir en busca de un electrón que esté en un enlace covalente.
y va a provocar cambios estructurales en esa molécula que va a provocar cambios funcionales. Dígame, doctorita. ¿Qué? Ya, claro que sí. Aquí está. Gracias. El tetracloruro de carbono, por favor, no hay que olvidar, era un reactivo muy utilizado, pero por los efectos tóxicos que provocaba en el personal del laboratorio, ya no se lo usa como reactivo, sí como sustancia patrón para estudiar, para investigar. Entonces, debemos recordar que el tetracloruro de carbono produce cáncer de hígado porque forma este radical, triclorometilo. ¿Cuál es el metabolito más tóxico del paracetamol? N-acetilparabenzoquinonamida. ¿Cuál es el metabolito tóxico del tetracloruro? El triclorometilo. Eso sí tiene que saber. ¿Ya? Ahora, ¿qué es radical libre? Lo que ya le he explicado tantas veces. Es aquella estructura química que tiene uno o más electrones desapareados. Le faltan electrones. Y entonces puede tener positivo y va a ir en busca de estructuras que tienen exceso de electrones y les van a quitar. ¿Cómo se producen radicales libres? De las moléculas por calor. Por radiólisis, radiaciones. Eso es que le tememos a las radiaciones. No camine en el sol, no mire mucho la computadora tiene que estar abajo para que pesta cada rato, ¿no? La luz, claro, sobre todo la ultravioleta. Ozono, por ello que cuidamos tanto el agujero de ozono, todo eso provoca, ¿qué? Radicales libres, el calor. Ahora, ¿qué es el singlete? O también se llama singulete. Es el anión superóxido, lo que le dibujé hace rato. ¿Qué? Pregunta de examen. ¿Qué es el singlete de oxígeno? Es esto, mire, guaguita, esto así y así, con su valencia negativa. Óxidos de nitrógeno. Claro, tengo el óxido nitroso y el óxido nítrico. ¿Sí, no ves? ¿Estoy bien? No, al revés. Óxido nítrico y óxido nitroso. Vamos allá. Reacción de Fenton. ¿Qué es lo que tengo que observar aquí? Es una reacción que se da en nuestro cuerpo. Agua oxigenada más un óxido de nitrógeno me va a dar hidroxilo. Me va a dar hidroxilo. Y me va a dar un radical con un solo oxígeno. Y la otra posibilidad, que me dé peróxido. Hay otra reacción que la vamos a ver más adelante que también pasa, aquí está, la de Haber-Weiss, iones de metales de transición, el hierro. Todos nosotros tenemos. ¿Qué era Fenton con óxidos de nitrógeno? El agua oxigenada que tenemos nosotros. Pero Haber-Weiss es con el hierro. Todos nosotros tenemos hierro. Fíjense qué le hace a la agua oxigenada en hidroxilo. Ahora, ¿pero para qué producimos radicales libres? Para matar bacterias. También la apoptosis utiliza este mecanismo. Se acabe entonces, jóvenes, por favor. Todo esto gira en función a los radicales libres. La fase que tiene 3 fases, aquí. Las especies reactivas del oxígeno, el superóxido, peróxido, hidroxilo, hidroperóxido, anión superóxido. Lo que tenemos que recordar de este esquema es que
el agua oxigenada, el superóxido, el hidroxilo, son los radicales más temibles del oxígeno, los famosos eros, que ya lo hemos mencionado más de una vez. Bien, si se acaba ahorita, aquí, ¿no? Especies reactivas de oxígeno. Todo gira en torno a los radicales libres. ¿Por qué tenemos que temer? Porque estos radicales libres oxidan, pero oxidan a los lípidos de la membrana celular. Y con la textura de la membrana se va a ver perjudicada y con ello la fisiología. Es eso lo que no olvida. Este compuesto, mírenlo, malonil dialdehído. Malonil dialdehído. Este es el metabolito, la consecuencia, el producto que se forma cuando actúan los radicales libres y que se puede determinar en laboratorio para poder determinar cuán afectada está una persona por radicales libres. Malonil dialdehído.